Estimados alumnos, vamos a continuar con el primer tema de la asignatura de Diseño y Desarrollo Curricular, que tenía esta segunda parte, este segundo video, que hemos denominado ámbitos de decisión curricular. Llamamos ámbitos de decisión curricular a los lugares donde se diseña y se desarrolla el currículum. Y lo que pretendemos, o los objetivos de este tema, es que conozcamos esos ámbitos de decisión, que analicemos cómo pueden ser las relaciones entre estos ámbitos y que establezcamos qué acciones y qué decisiones son propias de cada uno de esos ámbitos. Estos serían los tres grandes objetivos de este video, que es la segunda parte del tema. Antes de entrar en esos grandes lugares del diseño, voy a explicar que hay ámbitos que modelan el currículum, pero que no lo deciden. Quiero decir con esto que hay un contexto exterior que influye poderosamente en las decisiones que se van a tomar en el currículum. Este contexto exterior pues es todo el tipo de influencias sociales, económicas, culturales, todos los grupos de presión económicas y también de las grandes culturas que tienen más o menos influencia, incluso las grandes visiones ideológicas. Esto se convierte en regulaciones políticas y administrativas, pero eso todavía no es el currículum. Los ámbitos de elaboración del conocimiento, donde se investiga, donde se crea conocimiento, es otro ámbito exterior importante. Y la producción de medios didácticos, donde vamos a tener una influencia poderosa también de qué medios nos van a facilitar desarrollar de una u otra manera el currículum. Y por supuesto la familia es una fuente importantísima de presión exterior que, aunque no decide el currículum, sí que en cierta medida lo condiciona. Todos sabemos que hay movimientos familiares que imponen a los partidos políticos incluso que introduzcan un tipo u otro de asignaturas. Hay presiones familiares, por ejemplo, es muy típica una presión familiar de cuándo deben de ser alfabetizados los niños. Muchas familias a esto le dan mucha importancia y esos son lo que llamamos un contexto exterior. Pero donde verdaderamente se diseña el currículum es en las administraciones, a lo que llamamos sistema educativo, en los centros, en la organización del centro y en el aula, que es el tercer ámbito de decisión curricular. Nosotros luego estableceremos qué decisiones de las que ahora voy a nombrar aquí son propias de cada uno de esos ámbitos. Lo que pongo aquí en el lado izquierdo de la diapositiva es qué actividades y decisiones curriculares se toman en cualquiera de esos ámbitos. En este momento no es que unas pertenezcan a un ámbito y otras a otra. Simplemente he querido ejemplificar a qué llamamos actividades y decisiones curriculares. Por ejemplo, a prescribir los mínimos. Por ejemplo, a ordenar el sistema por etapas. Por ejemplo, a hacer planes educativos para un centro y seleccionar los contenidos para ese centro. O elaborar textos o materiales curriculares. El propio desarrollo de la enseñanza es una actividad curricular. Evaluar el currículum, evaluar a los alumnos, proponer cambios e innovaciones curriculares y, por supuesto, la realización de las actividades en el aula. Todos esos son ejemplos, como podría haber puesto otros, de actividades y decisiones curriculares. Y estas, lo que quiero finalmente en este tema es poner cuáles serían propias y más adecuadas para establecerlas en los distintos ámbitos de decisión. Pero antes de entrar en ese tema, quiero señalar que esos ámbitos que básicamente son las administraciones, los centros como entidad, las aulas como lugar concreto donde se lleva a cabo la práctica y los centros donde se crean materiales, pueden tener relaciones en distintos sentidos. Una de esas relaciones es lo que llamaríamos una relación vertical en cascada, según la cual las decisiones se van tomando en cascada, decimos, porque son determinantes unas sobre otras. Es decir, una decisión de nivel político y administrativo es una decisión anterior y
obligatoria, de obligado cumplimiento para las que se adoptan en el centro. Y cuando un centro, cumpliendo las decisiones que ya ha determinado previamente el nivel administrativo, decide concreciones para ese centro, eso va a condicionar el aula. Es decir, va a condicionar las decisiones que se toman en el aula. A este modelo le llamaríamos una visión vertical de las decisiones curriculares. Pero hay otra manera de interpretar estas decisiones que podríamos llamar interdependientes y que podríamos decir que, para visualizarlo, que tienen una relación más horizontal y más interactiva también. De manera tal que es verdad que las administraciones marcan determinadas decisiones, pero estas también deben de recoger la información que le den los centros para tomar esas decisiones. Y lo mismo diríamos de las administraciones respecto de la formación que un profesor tiene, que extrae de su aula, y esa experiencia puede transmitir a la administración determinadas decisiones. Quiero decir con esto que la manera de entender cómo se deciden las acciones curriculares pueden tener estas dos grandes líneas. Normalmente la línea que se toma, no nos engañemos, es la línea vertical, pero nosotros desde el punto de vista pedagógico creo que es más aconsejable que adoptemos esa visión de tipo más horizontal o más interactiva. ¿Y cuáles son las competencias y las decisiones, por tanto, o acciones más propias de cada uno de estos ámbitos? Pues yo señalaría las que se recogen en esos cuadros. Algunas de ellas se repiten, digamos, pero se repiten en distinto sentido. Es evidente que las administraciones deben de marcar la estructura del sistema educativo. Me refiero qué niveles son los obligatorios, qué etapas constituyen ese sistema, hasta dónde llega la gratuidad, todo eso que constituye una estructura. Eso evidentemente solo puede determinarlo la administración. Luego la administración debe establecer unos objetivos y contenidos mínimos. Claro, los objetivos y los contenidos también se van a decidir en el centro y en el aula, solo que en una dimensión distinta. Por otra parte, las administraciones también establecerán qué áreas curriculares son las que se van a trabajar en cada una de las etapas educativas. Eso también es una decisión propia de las administraciones. Y, por tanto, la distribución de los contenidos, en alguna medida, dentro de esas áreas. Otra decisión propia de las administraciones es establecer no la optatividad, que eso será propio de los centros, como veremos, sino dar pautas sobre la optatividad. Me refiero con esto a determinar cuánta optatividad y en qué momentos aparece la optatividad. Es decir, en la ESO no suele ser cuando se inicia la optatividad, pero no es el mismo nivel, las mismas tantas asignaturas optativas en primero que en tercero. Eso lo establecen también las administraciones. Otra cuestión que tiene mucho que ver con el currículum, aunque no es propiamente tan curricular, es la función de control. Las administraciones tienen la obligación de ejercer, en el mejor sentido de la palabra, el control, la inspección sobre cómo se desarrolla el currículum. Esto no debe de tener un sentido peyorativo, sino un sentido simplemente funcional y de rendimiento de cuentas. Y luego hay dos cuestiones que también no son propiamente curriculares, pero que tienen mucha relación con el currículum, y es lo que llamaríamos la profesionalidad docente. ¿A qué llamamos profesionalidad docente? A la formación que debe recibir un profesor, tanto inicial como a lo largo de su carrera educativa, para ser congruente con ese desarrollo curricular, con las innovaciones curriculares, con los cambios, etc. Y también las administraciones, no diríamos que tienen que realizar ellas los materiales, porque los agentes que hacen los materiales pueden ser incluso los profesores, pero sí deben de facilitar políticas para la creación de materiales y sobre todo políticas económicas en relación con los materiales. Estos ámbitos creo que son irrenunciables por parte de las administraciones educativas. ¿Y el centro? ¿Qué pasa con las decisiones que tiene que tomar un centro
y que parece que también tienen cierta exclusividad respecto de ese ámbito. Para mí, esencialmente, por ejemplo, la línea metodológica. ¿Por qué? Porque la línea metodológica es lo que va a dar coherencia al centro. Lo normal es que los profesores sigan una línea metodológica y no en primero lleven un tipo de metodologías, en segundo cambie el profesor y lleven otras metodologías. Si los centros tienen una visión metodológica general, habrá una congruencia en el desarrollo, en la evolución que sigue un alumno en el centro. Otra de las cuestiones relevantes son crear ciertas actividades generales del centro que son enriquecedoras, que dan unión y coherencia al centro. Por ejemplo, coordinar los contenidos. Las administraciones deciden qué mínimos de contenidos, pero luego los centros son los que van a coordinar qué se da antes, qué se da después, es decir, establecer cómo va a desarrollarse esto, no en el aula, sino en la coordinación de los profesores que constituyen los departamentos educativos, los distintos niveles educativos, etc. Es el centro el que debe de ofertar la optatividad. Hemos dicho que las administraciones van a decir cuánto y cuánta y cuándo es la optatividad. Bien, pues los centros dirán qué optatividad son capaces de ofertar, qué profesorado tienen para poder ofertar una optatividad que sea relevante. Los centros no van a evaluar, pero sí van a crear unos criterios de evaluación que den al centro una cierta coherencia, igual que decía antes con la metodología. No puede ser que unos profesores sean extremadamente exigentes mientras otros pues pasan a los alumnos con unos niveles de exigencia muy bajos. Otro tema relevantísimo también que deben decidir los centros es cómo se agrupa a los alumnos, qué fórmulas de agrupamiento se van a adoptar en ese centro, si son aleatorias, si son por niveles de rendimiento, es decir, y que es una cuestión además que tiene mucho que ver con la metodología. Los centros son los que van a establecer qué espacios y qué tiempos tienen los profesores, va a coordinar todo esto de manera que se hagan incompatibles determinadas acciones. Y una cosa muy relevante de los centros es establecer su propia evaluación. Evaluarse con la idea de mejorar, con la idea de implementar cambios que son fundamentales, y esta idea la uniría con la que viene a continuación, que es el desarrollo profesional. Hemos dicho que los centros, las administraciones deben de establecer unas líneas básicas sobre la profesionalidad del docente. Por ejemplo, hemos dicho que tienen que establecer con claridad cuál es la formación que tiene que tener un profesor al iniciar su etapa como profesor. Pero hablamos aquí de desarrollo profesional porque debe de ir muy vinculado al desarrollo del currículum y a las innovaciones curriculares. Esto es un fenómeno relativamente nuevo, es decir, la idea de que los profesores se formen en sus centros, porque lo que se pretende es que se formen, no cada uno como un especialista por su cuenta, sino para hacer planes coherentes que en el centro creen una cierta unidad y una cierta mejora. Es importante también que los centros tengan una coordinación, sobre todo los que están próximos, los que tengan una cierta vinculación para prestarse materiales, para, por ejemplo, respecto del punto anterior, para facilitar la autoformación entre los profesores, crear grupos de trabajo, etc. Y es importante también que un centro establezca relaciones con la comunidad. Esto es muy enriquecedor porque hay muchos agentes de esa comunidad que pueden ayudar de múltiples maneras a mejorar el centro. ¿Y qué hace el profesor en su aula? ¿Cuáles son las grandes decisiones que tiene que tomar el profesor? Pues yo subrayaría sobre todo el diseño de las tareas, académicas, pero desde luego también debe de implementar y cumplir los objetivos que se han propuesto. Debe de dosificar e implementar los contenidos, organizarlos, de qué manera van a estar mejor y más asequiblemente presentados para los alumnos. Como digo, y de manera muy importante, deben de plantear y desarrollar
las acciones pedagógicas, las tareas académicas, que este es el punto en el que yo haría más hincapié. Deben de hacer una previsión de materiales para no empezar a hacer una actividad y tener una especie de desamparo si no encontramos aquello que nos hace falta, etc. Deben de prever todas esas necesidades de recursos. Y una cosa muy importante, cómo organizar el aula. Las aulas se pueden organizar de muchas maneras, depende mucho de la edad de los alumnos, depende mucho de cómo organicemos los contenidos curriculares, depende mucho de qué tipo de actividades nos vayamos a plantear y, por tanto, las formas de organizar el aula no son monolíticas, hay muchas formas de organizar el aula. Y luego hay una cuestión muy relevante que creo que debe estar vinculada al aula, aunque siempre tiene que hacerse de la mano de profesores de apoyo, de profesores más especializados en determinadas temáticas, que es lo que llamaríamos el tratamiento de las diferencias individuales. Todas aquellas personas que tienen determinados problemas o dificultades de aprendizaje y que en el ámbito del aula, y no siempre de forma externa, tienen que mejorar su rendimiento o facilitar dentro del aula por el profesor y, como digo, por los profesores de apoyo y los especialistas, pues programas y acciones que les lleven a, dentro de ese sistema en el que está incluido el alumno, a mejorar esas cuestiones que pueden ser clásicamente de tipo especial, digamos. Y por último, realizar la evaluación sobre todo de los alumnos y la evaluación también del propio profesor. Hemos dicho que el centro es el que establece los criterios de la evaluación, los niveles de exigencia, pero luego ¿quién va a elegir el tipo de pruebas para la evaluación? ¿Quién va a realizar esa evaluación? Eso es tarea del profesor dentro de su aula. Por tanto, el aula y el profesor dentro de su aula va a tomar todas esas decisiones y va a realizar todas esas acciones que tienen que ver con el currículum. ¿Y qué nos quedaría para donde se generan y crean materiales? Pues fundamentalmente yo creo que la selección y secuenciación y organización de los contenidos. Yo no entraría en mucho más. Si acaso las sugerencias de actividades, pero creo que eso es una visión fundamentalmente del profesor. Los libros de texto deberían de ser sobre todo materiales que organizaran muy bien los contenidos escolares. Y en todo caso, sugerir tipos de actividades y dar algunas orientaciones sobre la evaluación. Pero estas tareas yo considero que son netamente del profesor en el aula. Bien, pues espero que este tema o esta parte del tema 1 les haya interesado y que hayamos podido aclarar algunas de estas ideas relacionadas con los ámbitos de decisión curricular.